Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Mujer Diseño Original. En esta temporada seguimos hablando del tema de la educación y para eso de nuevo tenemos a Noemí. Noemí, te quiero dar la bienvenida otra vez a este espacio. Cuéntame cómo has estado. Hola Marle, buenos días. Bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí de nuevo. Qué bueno. Noemí, el día de hoy venimos con un tema muy interesante y ya nos vamos a introducir un poquito más en la práctica. Queremos que nuestros hijos estén preparados no solamente para este plano terrenal, no solo para la vida y sus futuros, sino también para la eternidad. Entonces es un trabajo arduo, pero un privilegio. Noemí, hoy vamos a hablar un poco de esas etapas, ¿cierto? Si vamos a hablar de educación, tenemos que empezar también a mirar que Dios nos ha entregado un diseño. Al momento de diseñarnos, diseñó para el ser humano diferentes etapas. No es lo mismo hablar de educación o cómo funciona la práctica con un bebé o con unos niños ya un poquito más grandes. En mi caso, que tengo un niño de 2 años y medio y otra de 4 años y medio. Creo que están compartiendo etapa, por decirlo así, aunque tienen sus diferencias también respecto al tema de madurez en su cerebro. Y más adelante ya cuando ya crecen, cuando ya están en ese periodo como de niñez. Entonces, para empezar a abordar ese tema de las etapas, que me parece muy importante, yo te quiero preguntar, Noemí, respecto al entorno. ¿Por qué es importante hablar del entorno respecto a la educación? Porque hace poco estaba leyendo una publicación de una página que es para cristianos, aborda diferentes temas teológicos para los cristianos y estaban tocando justamente el tema de la educación. Entonces me llamó mucho la atención porque el post, considero yo que ellos estaban hablando un poco de la libertad que nosotros tenemos como padres de tomar decisiones respecto a la educación de nuestros hijos, pero algo que me llamó la atención del post era que decía que no existe un entorno perfecto para la educación. Lo que estaban queriendo decir era que si tú decides enviar a tu hijo a una escuela pública o a una escuela privada, o si decides educarlos en el hogar, de cierta manera no hay como una decisión completamente correcta. Esa era la palabra que utilizaban en el post. No, no es correcto ni incorrecto. Y como no existe un entorno perfecto para que se dé la educación, entonces tú puedes tomar cualquiera de esas decisiones conforme a la dinámica que tengan como familia. Es como un poco el resumen de lo que puedo sacar del post. Entonces, Noemí, ¿qué opinas de eso? O sea, a mí me hizo un poquito de ruido cuando yo lo leí. Y por eso te lo quiero traer a colación porque estamos hablando de ese tema que es tan importante. ¿Qué piensas tú de eso? ¿No existe un entorno perfecto para la educación? Bueno, me parece muy tremendo el pensar que conciban que Dios no dijo nada acerca de eso del entorno, ya es un punto de partida peligroso. Y exactamente el nombre de este podcast, la intención es hablar del origen. En cualquier tema que queramos tocar, el fundamento va a partir del origen, porque el origen va a imprimir un propósito. Es decir, si como padres cristianos percibimos o pensamos que no hay algo escrito al respecto, entonces podemos naufragar en un océano de posibilidades. Creo que está totalmente ilustrado en la parábola de el hombre que edificó sobre la arena y el hombre que edificó sobre la roca. Ahorita no estamos mencionando contenido, estamos hablando de ambiente. Y obviamente que en la palabra de Dios hay principios sobre lo que es el ambiente, sobre lo que es la influencia de otros y la influencia imperceptible de en dónde estamos físicamente. Pienso que hay una influencia, pues como somos integrales, espiritual, emocional y física. Creo que si alguien es susceptible, todos lo somos y lo vemos en la historia del pueblo de Israel, como ellos, el lugar
la ubicación geográfica en donde estaban sí influía y Dios siempre hablaba sobre eso. Y hablando de la etapa de los niños, si alguien es vulnerable al ambiente, son ellos, a la atmósfera, lo llama Charlotte Mason, a la atmósfera del hogar o a la atmósfera educativa. Y nosotros podemos también darle la palabra presencia. Está la presencia de Dios. Como la presencia es universal, Dios está en todos lados, pero la presencia manifiesta de Dios, la presencia en donde hay comunión de los creyentes es distinta, ¿no? Yo creo que un entorno educativo en donde Dios no es el centro va a tener un resultado, va a tener una influencia muy distinto a lo que Dios diseñó. El diseño original del ambiente es el hogar, del ambiente educativo. Y bueno, de eso podríamos hablar muy a fondo, da para mucho, para un capítulo completo, pero brevemente podemos saber que del corazón de Dios surgió el colocar al ser humano en el seno de un hogar para formación. Yo le llamaría al proceso que mencionabas al principio, paideia. Lo hemos dicho en podcasts anteriores de esta misma serie. Y lo que me encanta es lo integral de esta palabra. No solo me refiero a lo integral en el presente en cuanto a todas las áreas del conocimiento y del ser, sino también que va en progreso, o sea, va avanzando por etapas. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, también debemos mirarlo longitudinalmente, integralmente, pero también multigeneracionalmente, ¿no? O sea, si expandimos nuestra visión hacia el futuro, a lo largo de la vida y a la integralidad del conocimiento y del ser, estamos hablando de algo que en ningún ambiente se puede reproducir de esa manera con resultados, comprobación científica, espiritual, física, anímica. Ya estamos en nuestro continente en un nivel de profundidad en este tema, en donde ya nos queda claro que está súper demostrado, hablando socialmente, hablando intelectualmente, hablando emocionalmente, hablando espiritualmente, ya no hay mucho que rebatir porque ya hay generaciones en nuestro continente latino, digamos, que están demostrando que no crecen siendo inadaptados, digamos, en ningún sentido. Entonces, definitivamente que Dios sí tiene una opinión en cuanto al ambiente y no podemos concebir que Dios se haga a nuestra, valga la redundancia, a nuestra concepción de lo que nos conviene o de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Yo comenté en ese post, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si no sabemos lo que Dios dice sobre ese tema, entonces vamos a creer que podemos tomar decisiones que serán inocuas y vamos a formar un Dios menor a nuestra imagen y semejanza. Creo que con eso, ese punto teológico que está tan débil en ese argumento, podríamos dejarlo así, o sea, que dejarlo sobre la mesa para escudriñar a fondo, ¿no? Y evitar las consecuencias que vienen cuando tomamos decisiones basadas en lo que a la familia mejor le acomode, porque no es una decisión tan ligera, no es un tema gris en la escritura. Exactamente. Y eso que tú dices es tan relevante, Noemí, cuando tú dices acerca de la presencia, ¿cierto? De la presencia de Dios. Porque yo creo que es difícil a veces llegar a ese punto en el que tú entiendes que verdaderamente es la presencia de Dios en tu vida o en tu hogar, por donde empieza verdaderamente todo esto que hemos venido hablando, ¿cierto? Que es la relación que tenemos con nuestros hijos, proveerles todo lo que ellos necesitan para que tengan un aprendizaje significativo. Y obviamente la educación moderna no concibe para nada, o sea, ellos no tienen ni siquiera la noción de Dios porque lo han querido sacar de las instituciones. Ya no permite ni siquiera que algunas instituciones levanten una oración a Dios porque consideran que eso hace parte de una creencia privada de cada persona y que no puede estar, por ejemplo, en un ambiente educativo. Entonces, cuando nosotros como cristianos entendemos que
la parte vital que hace parte de del entorno educativo es la presencia de Dios, a muchos les va a costar de pronto entender eso, o sea, ¿qué significa que es la presencia de Dios la que, ese elemento que no puede faltar? Y ya para ir hablando un poco de las etapas, ir un poquito más al tema práctico, cuando tú hablabas de eso de la presencia de Dios, yo pensaba acerca de la manera como ahorita, por ejemplo, yo que estoy con mis niños prácticamente todo el tiempo en casa y ver la manera como en esta primera etapa, donde ellos aún están pequeños y donde nosotros todavía no hemos empezado, como se dice, una educación o un currículum formal, sino que todo el tiempo estamos es, formando relaciones, conociéndonos, formando carácter. Y en este tema de formación de carácter, que yo pienso que es una de las cosas más importantes que hace parte de esa base para la educación de los niños, sí o sí debe estar la presencia de Dios, porque es que el carácter no se enseña, el carácter se modela, ¿cierto? Ellos están absorbiendo, ellos están imitando, ellos están mirando, ellos están haciendo, están copiando lo que están viendo de ti. Entonces, ¿qué tan importante es entender eso? Porque ya sea que tú como madre estés enviando a tus hijos a una institución, o sea que los estés educando en casa, tú tienes que tener presente eso, de que ellos en este momento están absorbiendo lo que están viendo, lo que están escuchando, a lo que ellos están siendo expuestos. Y por eso yo creo que la Biblia nos dice que Deuteronomio, cuando la Biblia dice que en todo momento esas palabras tú se las vas a repetir a tus hijos y cuando cuando se levantan y cuando caminan y cuando se acuestan, porque precisamente este tipo de exposición, ¿cierto? Cuando hablamos de entorno, es a eso a lo que los tenemos que exponer. Entonces, Noemí, hablemos de esa primera etapa que pienso que es tan importante. Cuéntame, esa primera etapa va de qué años o en qué momento, desde que el niño nace hasta que el niño tiene 5 años o 6 años, no sé, ¿cuál sería esa primera etapa? ¿Y qué es lo que los niños verdaderamente, qué necesitamos brindar a los niños en esa primera etapa para que se sienten las bases de un proceso educativo exitoso, por llamarlo así? Sí, este tema de las etapas creo que es pedagógicamente hablando, o sea, en cuanto a la parte académica, pero también en todos los demás sentidos, nada más que ahora será muy bueno enfocarnos en la parte académica, en la parte del aprendizaje académico. Eh, es un tema tan importante y tan desconocido en la mayoría de los círculos de educación en casa, precisamente porque nosotras iniciamos con lo que sabemos, que es la manera en que nosotros fuimos enseñados. Entonces, eh, para responder a tu pregunta, lo que puedo decir es, cuando yo me di cuenta, por gracia de Dios, que puso gente y material a mi alcance, que algunas cosas importantes del diseño original contribuían a que la siguiente etapa fuera más sencilla y que si se evitaban algunos malos hábitos y vicios al principio, lo demás iba a ir avanzando mucho mejor. eh, Me di cuenta de qué importante era sumergirnos en saber las etapas. Casi siempre escuchamos que nos dicen, como me hubiera gustado saber, de hecho el artículo que estás mencionando dice eso, hay muchas decisiones que tomamos de las que nos arrepentimos, ¿no? Y bueno, el propósito de poder hablar de esto es precisamente que aquellos que aún pueden tomar decisiones, y yo creo que nunca es demasiado tarde, puedan saber que sí hay una manera, tanto en la atmósfera hay una manera, como en el diseño de Dios hay una manera. Y todo parte de conocer a Dios y conocer al niño, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, teniendo la oportunidad de empezar en el vientre, no es tan sencillo la mayoría de las veces porque
Algunas lo saben hasta que ya nació el niño, pero si tú eres jovencita, soltera, o estás en ese proceso del embarazo, o vas a tener más hijos, lo ideal es esta postura bíblica de saber que el niño ya es un ser desde el vientre, o sea, ¿qué diferencia hace el concebirlo así? Porque entonces tú ya estás consciente de que él está recibiendo en su espíritu, en su ser, está recibiendo una influencia, está recibiendo lo que tú sientes, lo que tú vives, lo absorbe. Reconoce tu voz. Dice el Salmo, tu embrión vieron mis ojos. Ya estaban escritas todas las cosas que habían de suceder. O sea, ya y me gusta más llamarle ese ser, ese bebé, que feto o que embrión, sí es embrión biológicamente, pero a veces eso despersonaliza al ser humano. Y ese hijo que ya está en el vientre tiene toda la capacidad y es un ser con toda un ser en proceso de aprendizaje desde allí. Y lo digo porque lo que quiero compartir de mi experiencia personal, por gracia de Dios, es que supe que la música podía influir mucho en su desarrollo neuronal. En el caso de mis hijas, Michelle, por ejemplo, lo que hicimos fue poder tenerle siempre música clásica, sobre todo barroca de Bach, que es el padre de la música, se le conoce así en el ámbito musical, y además sus composiciones eran para la liturgia cristiana. Entonces, hablando de esta métrica de su música, es un ritmo tan especial conectado a la coordinación de las ondas cerebrales. O sea, no es como que, bueno, cualquier música que le gusta a la mamá y que se inspire, sino que el proceso que está sucediendo ahí dentro está desarrollando conexiones cerebrales físicamente, hablando fisiológicamente, y hay un latido que influye en las sensaciones del bebé. ¿Sí? Qué importante el ambiente de la madre en este tiempo. Yo recuerdo que en ese periodo del embarazo mi abuelo estaba muy, muy enternecido y me decía, hija, por favor no tengas ninguna experiencia fuerte, no veas películas feas, cuida todo lo que, tu entorno, porque está el bebé absorbiendo. Y ahora lo veo, yo decía, sí, abuelito, pero ahora lo veo, el valor y el peso de sus palabras y de su consejo sabio, porque ya no somos nada más nosotras. O sea, de por sí nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? De solteras, de casadas, de madres, de esposas, pero cuánto más siendo que se nos da el privilegio de considerarnos dignas de ser, de llevar una vida en nuestro vientre. Muchas no lo tienen, pero hablando del entorno, otra cosa muy bella es que al ser conscientes de, de que hay un plan, así como María sabía, guardaba todas estas cosas en su corazón, el plan que Dios tenía para ese chiquito, lo que sucedía era que ella pudo estar consciente de que había un propósito. Entonces, nosotras en esa conciencia lo que podemos hacer es comenzar a platicar, eh, comenzar a leerle en voz alta. O sea, la narración comienza desde allí. Y bueno, podríamos profundizar mucho más en ese periodo, pero yo sí vi resultados. O sea, ella escuchaba, ese bebé mío, Michelle, escuchaba esas melodías, música en inglés, alabanzas en inglés, oraba junto con ella, le hablaba y resulta que gracias a Dios fue una niña que al año ya hablaba completamente bien, las palabras no las hablaba como bebé, se expresaba como un adulto, no digo al año no del todo, pero sí tenía una riqueza de vocabulario y para mí fue muy bonito ese periodo de ver cómo había un fruto a corto Ujú. plazo, o sea, ya lo había y siempre la dormía con esa música, con ese estilo de música. Vinieron las hermanitas y el ambiente cambió. Ujú. Ya no era ese ambiente solo ella y yo, porque ya había más responsabilidades y con la tercera más. Pero se ve enriquecido, porque todas las experiencias con las demás hermanas
contribuyen a que el bebé que está en el vientre venga, no sé si tú lo viste seguramente con Dani, Ujú. eh, edición corregida y aumentada, o sea, van que vuelan queriendo alcanzar al hermanito mayor. Exactamente. Y es muy lindo también el proceso de cuando tú tienes el segundo hijo o ya los que tienen tercer hijo, también ver la manera como el primer hijo se involucra ya también emocionalmente. Ya entonces el tocar la barriguita y ya también, por ejemplo, cuando Daniel estaba en el vientre, Sofía todavía no hablaba, solamente balbuceaba y decía cositas, pero constantemente le tocaba la barriguita y entonces ya también se estaba creando, que creo yo, se estaba creando una bonita relación y esa parte emocional, creo que he escuchado algunas mamás que dicen como que tienen miedo a que cuando tienen un segundo bebé, como que la relación, ¿cierto? Que de pronto el primer bebé o el primer niño se sienta celoso con el bebé que llega y he leído muchos artículos y cosas que dicen al respecto, consejos, que cómo hacer para que no hayan celos y estas cosas. Pero yo creo que al menos en mi caso, en ningún momento tuve como ese miedo de que, ay, ¿qué va a pasar? Si lo va a recibir bien o no, porque era algo natural, ¿cierto? Era algo natural para nosotros, para yo decirle, por ejemplo, Sofía, aquí está tu hermanito, aquí está Daniel, le elegimos el nombre desde temprano. Aquí está Daniel, Dani, siempre lo hemos llamado Dani, y cuando Dani nació, Sofía empezaba a cantar, cogía una guitarra y empezaba a decirle, Dani, Dani, o sea, era precioso ver como esa relación. Entonces, creo que lo que dices es muy importante porque a veces uno no es consciente, ¿cierto? De todo lo que se produce ahí en ese momento, como uno no lo ve, o sea, como uno está solamente sintiendo, pero no ve lo que está pasando dentro de su barriguita, por decirlo así, uno piensa que no está pasando mucho, pero en realidad sí está pasando demasiado. Sí, exactamente que para nosotros cuando un bebé no habla es sinónimo de que a lo mejor no está consciente. O sea, ha avanzado mucho la ciencia y ahora ya podemos entender que todo lo que se está produciendo, pero nos admiraríamos de la maravilla cuando empiezan a hablar todo lo, al parecer todo lo que se acumuló, y de hecho es así, de pronto explota en un solo día y empieza uno a escuchar el razonamiento. Y ya pasando a la primera etapa, digo, estamos hablando de que hay un orden secuencial y que si somos respetuosos de ese orden, lo que va a suceder es que la educación se puede percibir como una construcción, como la construcción de una casa, en donde debe haber siempre un proceso como de andamiaje, dice el hermano Kevin Swanson. La etapa anterior sirve como fundamento, como cimiento de la que viene y cada vez es a más, a más. La palabra dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Y yo creo que eso es una de los retos más grandes para nosotros como madres, en su tiempo. Pero a veces no conocemos los tiempos de Dios o los tiempos de desarrollo. Y otras veces la presión o la inercia o la manera en que fuimos educados ejerce influencia de tal manera que no conocemos los tiempos y las sazones. En general, en la palabra, a la iglesia lo que nos hace falta es conocer los tiempos. Eh, Decía Jesús, Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación y muchos versículos que hablan del tiempo en cuanto a ese discernimiento dice que los de Isaacar, los hijos de Isaacar eran más sabios, no recuerdo la palabra, que las demás tribus, porque ellos eran entendidos en los tiempos. Y creo que son tiempos en donde debemos, hablando de la educación, detenernos. Si nosotros conocemos a Dios, el siguiente paso sería no conocer el currículo, sino conocer al niño, y para eso se requiere muchísimo tiempo intencional. Y entonces, en esta segunda etapa,
yo no estoy hablando de algo muy técnico ni muy profesional en cuanto a las etapas, pero sí la perspectiva de una madre que también ha sido profesora desde bebés hasta adultos. Entonces, me ha tocado ver las etapas y las edades y verlas de primera mano en la vida de mis hijas. Y lo que sí puedo entender es que la primera infancia es tan determinante que nos asustaría y después a futuro nos asustamos cuando nos damos cuenta que nos sorprendemos a nosotros mismos en los errores y las carencias y las cosas, las decisiones que ignorábamos. Por eso para mí es tan importante poder escudriñar y buscar la verdad acerca de esta etapa de la primera infancia, porque realmente que nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza y que podemos enriquecer y potencializar tantas cosas, hablando del ser integral. Por ejemplo, me viene a la mente el material de mejor tarde que temprano, pero sobre todo también cómo el libro de Cómo pastorear el corazón de mi hijo pone el fundamento en el carácter, en el corazón, antes que en cualquier otra cosa que el niño pueda aprender. Dice él en la segunda parte que divide por años, cómo el niño en los primeros 5 años aprende de una manera que nunca jamás vuelve a suceder. De su entorno, por curiosidad, no para de moverse, todo lo cuestiona, su misma talla cambia. En el primer año no sé cuántas veces se aumenta y los primeros años va creciendo tanto, 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 tanto y hay tantos cambios que lo que él dice es, enfócate en una cosa, en que el niño entienda que es un ser bajo autoridad. Y también Susana Wesley coincide en decir que la primera parte es que ellos aprendan a sujetar su voluntad a una autoridad, ¿no? Eso es hablando del carácter, pero no es como que es una clase, dice Upgrade. El carácter y la teología no son materias, una materia más, sino van entretejiéndose en la enseñanza de todas las experiencias de la vida. Si tú estás alimentando al niño, puedes entrenar en carácter. Si tú estás cantándole al niño, vistiéndolo, puedes entrenar en carácter. Y teología, ¿qué es teología? La cosmovisión bíblica, el conocimiento de Dios. Qué diferente es enseñar en una guardería al niño los colores y la ropa, simplemente como una información aislada de todo el contexto, de toda la experiencia, a mostrarle que el mejor artista es Dios, que Él es el que creó la luz, que permite los colores, que Él es el que creó su cuerpo y que lo hizo. Cuando te empiezas a mencionar a Dios en cada aspecto, la dimensión educativa, entonces ya se vuelve integral, ya es el todo, ¿no? Pero además, con el conocimiento del niño que tienes allí, porque Sophie aprende de una manera totalmente distinta a Dani y las etapas para cada niño son tan distintas. Y no sé si te diste cuenta de que en el chat de Educación Diseño Original ya compartieron el enlace de podcast de Mejor Tarde que Temprano, que está disponible. Es el podcast que mi papá grabó. Está Es que ese genial. material Ujú. habla de esta etapa. Está genial. Y ahora que mencionas eso, o sea, gracias, gracias de verdad a tu papá por poner este material a disposición de las personas porque es muy importante. Y ahora que lo mencionas, yo recuerdo que este libro aún yo no lo he leído completo. Mi esposo lo estuvo leyendo y me estuvo compartiendo algunas cosas que le llamó la atención. Y él me decía en una ocasión que una de las cosas que le llamó la atención del libro es que él dice que es muy importante entender esto de las etapas, porque la mayoría de nosotros fuimos enviados a una institución muy temprana edad. O sea, fuimos llevados ya sea a una guardería, a un preescolar, porque cada día, entre más temprano los lleves, es mucho mejor para el sistema. Entonces, él decía algo muy importante y es que cuando nosotros somos expuestos a un ambiente para el que no estamos preparados en algo tan sencillo, por ejemplo, para el manejo de la frustración.
En esa parte me pareció muy interesante lo que él decía, porque decían, nosotros nos envían a una institución donde tú tienes que ir a cumplir con un cierto estándar, ¿cierto? Ya sea una institución súper, hiper, mega personalizada o no, siempre va a haber un estándar que tú tienes que cumplir para llegar a ese promedio del que ya hablamos, que no existe el niño promedio, ¿cierto? Pero en el sistema educativo siempre se habla del estudiante promedio. Entonces, es tan importante porque cuando tú llegas ahí, o sea, tú ni siquiera sabes, por ejemplo, qué significa la palabra frustración. O sea, un niño de 2 o 3 años que está pasando tantas horas por fuera de casa y donde te están diciendo que tienes que cumplir, ¿cierto? Con cierto estándar, y entonces cuando tú no lo logras, lo más normal es que tú te frustres, pero si tú ni siquiera sabes qué significa la palabra frustración, no has entendido, no has tenido las herramientas, ¿cierto? Y no tienes la capacidad tampoco ni el desarrollo cerebral para afrontar esa situación, o sea, cómo lo vas a enfrentar? Entonces, me parece muy importante lo que dices, eso porque algo tan sencillo y es solo una de las cosas, pero hay muchas otras cosas y muchos otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Sí, eh, hablando del ambiente que decíamos al principio, imaginemos cómo en la etapa en la que están ellos fortaleciendo vínculos, de pronto hay este cambio tan fuerte de ambiente y se les lleva a un lugar en donde hay puros desconocidos, demasiados niños de su misma edad y la persona responsable no es su madre. Entonces esos vínculos y eso crea mucha inseguridad que incide en su aprendizaje sin duda. Todo el entorno y todo lo que rodea al niño va a contribuir o va a afectar su manera de aprender. Entonces, quisiera hacer un zoom, digamos, un alejamiento del proceso de la primera, bueno, de la primera infancia, dijimos, el desarrollo en el vientre, segunda etapa que ahorita estamos visualizando, no porque así se deban separar, pero así las podemos percibir de manera natural. Y haciendo un zoom, o sea, alejándonos al proceso completo, me gustaría dar el esquema general para después ir más a detalle en cada una y ver cómo las etapas son conectadas. Eh, Hay un pasaje en la palabra de Dios que menciona cómo en Dios capacitó a algunos orfebres en el Antiguo Testamento para que ellos elaboraran artesanías y decoraran el tabernáculo. Y les dio a Bezaleel espíritu de entendimiento, de conocimiento y de sabiduría. Entonces, ahí podemos ver cómo estos conceptos involucran un proceso. Un proceso. Primero, el entendimiento. O sea, estamos hablando de un niño que está absorbiendo todo del entorno a través de los 5 sentidos y de la experiencia. Por eso es tan importante, urge que entendamos que hasta el mundo reconoce que preescolar significa previo a a la academización, previo a la escolarización. Y muchas veces secularmente concebimos como que a los 3 años, o sea, el bebé genio, que ya puede aprender a leer, si concebimos leer como algo mecánico, les doy el crédito, tal vez, el beneficio de la duda. Pero si entendemos que leer es más allá que solamente un proceso mecánico, es decodificar y también es interpretar, para nada que en esa etapa podríamos hablar de que el preescolar debiera aprender lectoescritura, ¿no? Ujú. Ni mucho menos procesos que involucran una madurez integral, nivel integral de madurez. Este es el tema de la primera parte del libro Mejor tarde que temprano. ¿Conoces cuál es el nivel integral de madurez? Y conociendo qué significa eso, ¿sabes si tu hijo ya llegó o cómo medir si el nivel integral de madurez de la primera infancia da para que pase a la siguiente etapa? Porque la primera infancia no tiene nada que ver con escolarización ni con academización.
No quiere decir que no está aprendiendo. Nuestro problema es pensar Ujú. que aprender solo se reduce a escuela, lo académico y un proceso de aprendizaje como el que conocemos. Pero si en una etapa hay aprendizaje, sí o sí, es en la primera infancia. Exacto. Y una de las cosas que sucede mucho en la primera infancia también es el aprendizaje, como tú decías, a través del entorno, a través de lo que está viviendo, a través de su vida cotidiana, pero también el juego. Creo que es una parte muy importante porque es lo que los niños quieren hacer todo el tiempo cuando están así de pequeños. Y yo creo que es parte de su diseño. O sea, si nosotros escuchamos, si yo escucho a Sofía, Sofía quiere jugar todo el tiempo. Ella quiere jugar desde que se levanta hasta que se acuesta. Y qué lindo es ver que Dios los hizo así. Y si Dios los hizo con ese deseo de jugar tanto, es por algo. ¿Qué me cuentas tú? O sea, yo tengo muchas experiencias que contar acerca del juego y cómo se ha desarrollado un aprendizaje tan grande en medio de un simple juego, ¿cierto? De sentarnos y estar jugando mucho tiempo y cómo automáticamente el aprendizaje sucede. Pero no sé si tengas alguna experiencia que nos quieras contar también respecto a eso. Sí, lo que ahorita pienso, tengo recuerdos muy bellos del juego y soy convencida del juego libre. El juego libre casi siempre es difícil en un entorno escolarizado porque siempre hay esta interrupción, este entrometimiento del adulto. Vamos a manipular y vamos a hacer y vamos a... Pero el juego libre, por muchas horas seguidas, es algo muy valioso y muy necesario en esa primera etapa. Fíjate que cuando yo conocí el unschooling, a mí me gustó mucho porque era totalmente el extremo opuesto a la escolarización que se aplica en los primeros, cuando uno tiene su primera experiencia de homeschooling, ¿no? Visualizas llevarte al escritorio, ya lo he comentado yo antes, como familia teníamos nuestro estudio con su escritorio, sus bancas, su pizarrón y su pupitre. Y entonces ellas se sentaban. Al principio fue así con la mayor. Y conforme pasó el tiempo, eso no duró nada. Ese lugar estaba vacío siempre. Tenía todo implementado para aprender a nuestra manera, pero no Ujú. a la manera de las hijas. Siempre la cocina y el comedor fueron su lugar de aprendizaje. Y me rendí, lo entendí después. La verdad es que todo fue sobre la marcha. Nunca hubo algo como esto, aunque sí hubo gente, ya ves que te platicaba que hubo una pedagoga soltera, bueno, recién casada, que era mi vecina de arriba, y una neonatóloga enfrente. Entonces, ellas vinieron a hacer instrumentos y también el hogar educador, todo su contenido. Entonces, realmente el niño ama la vida real, el entorno real. Y el juego está demostrado que es la manera en la que el preescolar aprende. Así es. Muy importante. Otro elemento que yo quisiera añadir, dos elementos muy importantes que contribuyen a la maduración física, que son psicomotricidad. O sea, el niño está desarrollando su cuerpo, sobre todo también está creciendo de una manera que nunca va a volver a crecer en la primera infancia. Debe fortalecer sus músculos para que sea un niño saludable. Debe estar al aire libre y que le dé el sol para que esos músculos se desarrollen correctamente. Debe estar en movimiento mucho tiempo y libre para que pueda aprender. Debe manipular los elementos, tierra, agua, aire, y debe tener mucha libertad debe ser un ambiente más improvisado que estructurado. Eso es científicamente comprobado. Algo maravilloso es ver cómo una pedagoga creo que también lo mencioné, de 1800, atinó en todo a lo que las neurociencias ahora confirman. Igual que la Biblia, la ciencia confirma lo que la palabra de autoridad ya había dicho, lo que la palabra de la verdad. Sucede en este ámbito de manera tan maravillosa, porque uno puede darse cuenta de que
realmente Dios diseñó el entorno de un hogar como un entorno de aprendizaje tridimensional. No solo está escuchando, no solo es incidental en el ambiente, sino también hay una intencionalidad, pero también hay una practicidad, una experiencia que ningún entorno le va a dar a un estudiante, ninguno, de la vida real, solamente el entorno natural, del aula natural. Cuando estudiamos otras pedagogías que su fundamento espiritual y filosófico está equivocado, sin embargo, podemos encontrar cómo hay, por esa erudición o por esa gracia que Dios da a justos y a injustos, podemos ver, por ejemplo, algo bueno, independientemente de que no tiene bases cristianas ni bíblicas, pero sí en pedagogía naturales muy importantes. Por ejemplo, la pedagogía Waldorf, que no recomiendo seguirla, sino examinarlo todo y retener lo bueno, nos dice que si el niño en la primera infancia no se le permite estar en movimiento y aprender con movimiento, que es cuando desarrolla las extremidades, lo que va a suceder es que va a acumular una situación mental que en la adultez puede manifestarse como un problemas mentales. O sea, a ese grado está conectado lo físico con lo emocional. Qué cosa tan aberrante para las leyes naturales de aprendizaje que Dios diseñó, el querer ir contra la naturaleza del niño y mantenerlo desde los primeros años sentado por tantas horas. O sea, escuché que una expresión muy fuerte que decía que eso a los varoncitos todavía es, y para las niñas es algo que va contra su naturaleza y su desarrollo, para los varoncitos Ujú, es algo que o sea, es una expresión fuerte, castrante, es algo que los feminiza. ujú. Tienes que estar al parejo de las niñas, las mismas horas, en el mismo salón, cuando generalmente las niñas están adelantadas en su desarrollo integral 3 años antes que los varones. Ajá, así O es. sea, podríamos decir tantas cosas y no se diga en lo espiritual y en lo emocional, ¿sí? Aprendemos de maneras muy distintas. Como podemos ver, los principios de educación aplicados en cada etapa son muy importantes. Ya nada más quisiera cerrar diciendo que el proceso general, o sea, ahorita hablamos mucho de las dos primeras etapas, pero quisiera alejarme un poquito para mostrar que el versículo que dice que debiendo ya ser maestros, les era necesario seguir con el alimento líquido, con la lechita, en vez del alimento sólido, ¿sí? Ahí vemos cómo se menciona que hay un proceso de aprendizaje. Tengo otra cita y me encanta este capítulo de Upgrade que se llama El principio de progresión sabia secuencial, en donde dice que la meta del proceso de las etapas es llevar al discípulo a la independencia, a la autoeducación, a ser responsable de su propia educación y sobre todo en el aspecto del carácter, en el aspecto espiritual y en cada aspecto integral del alumno o del discípulo, lo más importante es este versículo, digamos que es lo deseable, la graduación, en donde dice, pero santificar al Señor vuestro Dios en vuestros corazones y siempre estar dispuestos para presentar defensa a cualquiera que se los demande eh, razón de la esperanza, presentar defensa con mansedumbre a cualquiera que les demande por la esperanza que hay, razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero háganlo con mansedumbre y con respeto. O sea, a mí me gusta mucho hablar de la trivia. Cuando nosotros buscamos material para aprendizaje, generalmente las mis homeschoolers, pues nos topamos con, hey, sí, educación por principios y educación clásica, Ujú, Charlotte Mason, digo, estoy mencionando las Hebron. Unos son eh, métodos y otros son currículo que se vende como paquete y otros son combinados.
Y en educación clásica se enseña la trivia. Es un aprendizaje o es un método muy bello en donde se involucra lecturas, se enseña cómo el proceso clásico lo aplicaban griegos y romanos para una educación integral y es muy bonito. De hecho, la misma Charlotte Mason aprovechó la educación clásica. Pero necesitamos estar conscientes de que esta educación eh, tiende un poco a ser secular, un poco a ser escolarizada, o bueno, no escolarizada, un poco a un proceso de pedagogía que no ha recibido el 100% revelación en cuanto a las leyes naturales del aprendizaje. Sin embargo, algo que es muy bonito para mí de la trivia, sin que yo quiera establecerlo como el método, es no usarlo como método de enseñanza de las etapas, sino ver que es, sino aprovechar la perspectiva natural del desarrollo, porque tiene algo de verdad o tiene algo de autoridad o de ser cierto. ¿Qué dice la trivia? Dice que los niños aprenden de esta manera. En la primera etapa, que es la primera infancia, aprenden todo lo que es la información básica de una materia. Por ejemplo, si es el inglés, el vocabulario. Lo aprenden jugando, lo aprenden repitiendo, lo aprenden por el ambiente y lo aprenden cantando con ritmo, con melodía, de manera divertida. Eso es lo ideal en esa etapa. Si es matemáticas, podemos todo lo que es memorización, la memorización tiene su razón de ser. Se puede aprovechar porque yo lo sé de primera mano como profesora en colegio de inglés, que ellos tienen una tendencia innata, tú lo has de saber muy bien, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Y se graban las cosas como esponjitas. No quiere decir que sea la única manera en esa etapa, ni que sea lo más importante, ni que se deba despojar de todo el contexto. Charlotte Mason enseña que al niño en esta primera etapa hay que enseñarle el todo. Fíjate cómo en la educación secular lo que hacen es que les dan primero fragmentos. Como te decía hace rato, eh, materia suelta, o sea, los colores por acá, pero separado los alimentos y separado los números. No, nosotros en el hogar podemos aprovechar tanto lo que enseña la trivia como lo que enseña los principios de ley natural de educación. ¿De qué manera? Que sí memoricen, pero que se les lean libros vivos, porque Ujú, ahí está aterrizando, haciendo las conexiones el niño solito y que exploren en la naturaleza. Entonces, ujú. esa combinación de elementos en la primera etapa produce un conocimiento integral y él solito va a ir seccionando, va a ir de lo más a lo menos. La educación secular es lo contrario y él nunca termina. Tienes la historia, por ejemplo. Nos aprendemos fechas, personajes, citas, etcétera, pero nunca vemos el contexto completo. Sí, pero ese personaje que tenía que ver con Ujú. este otro. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué pasaba en Mesoamérica? Ajá, No pasaba, o sea, no veo la conexión en la historia y se me hace tan árida, tan desprovista de interés porque, o no me produce interés porque, como estudiante, porque para mí no veo el contexto completo, ¿no? Pero cuando exacto. yo tengo el elemento completo, después ya puedo irme al detalle. Eso es lo ideal. Entonces, hablando de este proceso, la trivia lo que indica es, los niños inician familiarizándose con los conceptos básicos. Por ejemplo, en música pueden aprender antes de tocar un instrumento, que mejor tarde que temprano recomienda que sea en el nivel integral de madurez, por la coordinación tan compleja de vista, oído, cerebro, y no se pierde nada. Al contrario, se gana más. Gracias a Dios, pude esperar. Nosotros esperamos con nuestras hijas hasta los 9 años y lo abrazaron con gusto, porque se requiere madurez. Y los niños a los que los adelantan, como los chinos que desde los 3 años, los vacunan, terminan dejando el instrumento, porque no estaban listos, aptos para la coordinación, vista, oído, mano, cerebro. Ese es el nivel de integralidad de madurez, que es, haya madurez en la mente, en la psicomotricidad, en el oído y en la vista. Son 4 aspectos. Y eso es rara vez lo logra un preescolar. Es un proceso, apenas va para allá. Y es un abuso infantil anticiparnos cuando el niño no estaba maduro.
para que ya lea. Y esto casi siempre es por nuestro pecado, porque queremos competir. Es triste, es muy triste, porque es todo un sistema que está enfocado a hacer y a resultados, y no a preocuparnos por el ser, que viene con un propósito, y por conocer al ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Podríamos decir mil cosas, pero voy a cerrar diciendo que la trivia, es como con una computadora. La computadora primero tiene que ingresarse la información. Ahí está, el niño la discierne, el niño la digiere, el niño crea sus propias conexiones, la hace suya. Y tienen una capacidad que siempre subestimamos los adultos. No tenemos una idea. Y nosotros solo debemos acompañar ese proceso, no ser tan intromisivos. Siguiente etapa. Los niños dejan de ser tan abstractos alrededor de los 10 años. Yo como maestra de lengua lo que hago es que los empapo de lectura, transcripción, canciones y todo lo que tenga que ver con con el conocimiento en la primera etapa desde la diversión, desde las conexiones. Y al pasar a los 10 años ya viene lo abstracto, como por ejemplo la gramática. La gramática antes de los 10 no tiene sentido, porque el niño no es abstracto, es concreto. Y en la lógica es como cuando la computadora comienza a decodificar. Tú ya le cargaste un software y comienza a computar, a hacer sus propias relaciones y ya empieza a entender por qué lo que aprendí cuando era niño de que 2 por 2 son 4 y lo aprendí cantado y no me costó trabajo. ¿Qué crees? El niño empieza a perder un poco de memorización por sí mismo, pero va creciendo en lógica y en sentido común. Y Ujú. también se vuelven muy argumentativos, porque o sea, va combinado con el pecado. Debemos tener discernimiento para frenar la rebelión, pero motivar la curiosidad y la argumentación con respeto. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Es diferente a ¿por qué? El desafío, ¿no? Es Ujú. un reto fuerte porque comienzan en la etapa del desarrollo, pero siguen requiriendo entrenamiento en carácter. Y la etapa que llama la trivia, primera fue gramática, no se refiere a la materia. La segunda etapa es la lógica. Ya le comienza a hacer sentido, ya empieza a formar sus propias opiniones, ya dice, se le prende, decimos acá en México, le cae el 20, se le prende Ujú. el foco, le empieza a caminar la ardillita en el cerebro. Ujú. Entonces, en esa etapa lógica, que es la etapa del desarrollo, él ya tuvo un alimento de ideas que ahora puede entender. Todo lo que recibió acá, ya comienza él a simplificarlo, a decir, bueno, a mí me gusta tal tema y yo profundizo. Y es bien bonito cuando, como tú dices, se les da toda la libertad de profundizar, porque entonces ellos se empiezan a hacer expertices en muchos temas que ni nosotros ya no dominamos. Así De es. verdad que sorprenden en el propósito y talento en el que Dios le dio. Comienzan, por ejemplo, tus chiquitos cultivan un huerto en 4 paredes en el interior, y poco a poco, si alguno de ellos se inclina por o tiene talento para eso, ya van a hacer sus propios experimentos. Y si tú dejas que no haya un horario fijo, 1 hora, se acabó botánica, vámonos, nos toca inglés, Ujú. nos toca salir a la tienda, sino que el niño por varias horas tiene la oportunidad de profundizar en la juventud. Tú no tienes una idea de cómo te dan, o sea, se vuelven expertos en serio. Así Ya desarrollan habilidades que sorprenden. Y hablando de la música, en esta etapa de la lógica es donde si ellos tuvieron un conocimiento en gramática, de ritmo, de notas, de ubicación en el pentagrama y de notación musical, entra el instrumento y todo lo que se sembró, entonces se facilita acá, porque ya ellos lo hacen por gusto. En especial en música, yo lo viví con una de mis hijas como siendo tan introvertida, su identidad se vino a enriquecer al ser una virtuosa en el instrumento, porque ya no lo hacía porque la profe le había dejado a fuerzas o porque los papás le habían pedido, sino porque abrazó el instrumento y volcaba sus luchas en la música, ¿no? Otras en tecnología, otras en la gastronomía. O sea, hay tanta variedad. A mí me causa gracia y le doy la gloria a Dios, pero la honra a Dios y el mérito, pero casi siempre cuando los jovencitos homeschoolers
otras personas que no educan en casa ven lo que logran, dicen, es que son bien talentosas. ¿Dónde está la familia talentosa de músicos? Y tú dices, todos los niños son talentosos, pero no se le da la oportunidad de descubrir sus habilidades. Y por tantas horas de escolarización, más las tareas en las tardes, pierden la oportunidad tan bella de profundizar en sus talentos. Pero imagínate un niño que empezó a los 9 años, a los 20 ya lleva casi 10 años de experiencia. Al escucharte se me vienen muchas cosas a la mente porque esa es toda una clase, esa es toda una clase que estoy recibiendo y yo me siento muy privilegiada de poder recibir esto en este momento porque también siento que Dios ha hecho conmigo, me ha hecho entender en el momento preciso, por decirlo así, para poder avanzar con mis hijos, porque yo viniendo de un ambiente escolar, por decirlo así, yo tenía ya en mi mente todo, ¿cierto? Yo siempre quise hacer educación en el hogar, pero tenía la idea de hacer una escuela en el hogar. Entonces ya tenía todo en mi mente, que el salón y esto, y el tablero y las cosas y todo el material que se necesita. Y Dios empezó desde que Sofía era bebé, Dios empezó a renovar mi mente, empezó a llegarme material, empecé a buscar y a leer y Dios empezó a renovar mi mente respecto a eso y yo también doy gloria a Dios, doy la honra a Dios que ahora hemos podido transitar estos primeros años con estos principios. Pero escuchándote, yo pienso un poco en las mamis que ya no tienen sus hijos pequeños, que ya sus hijos están un poquito más adultos, o están en esta etapa de los 10 de los 12 años, y ellos de pronto podrán estar diciendo ahorita, bueno, ya no hice esto, ahora qué pasa? Pero esta pregunta te la voy a dejar para el siguiente episodio. Son muchas las mamás que pueden estar sintiendo esto, ¿cierto? Ya sus hijos han pasaron esa primera etapa. Para las mamás jóvenes, excelentes, si están escuchando esto, o sea, pide que Dios empiece a revelarte, pide que Dios empiece a renovar tu entendimiento de cómo debes empezar ese proceso con tus hijos, pero las que no, también hay esperanza, ¿cierto, Noemi? Y Claro que de sí, eso nos vas a compartir en el próximo episodio. claro que sí. Ya nada más cierro diciendo que después de la gramática y la lógica viene la etapa retórica, en donde eso que a la computadora se le alimentó y después ya empezó a computar, ahora puede arrojar la información que yo busque porque previamente la introduje. Entonces, esos jóvenes se vuelven unos defensores de sus propias convicciones, sean cuales sean. Y ahí está la conclusión de la paideia. Y siempre hay esperanza. Claro que sí, hablaremos de ese tema. Claro Primero que sí. Dios. Entonces, no te pierdas el próximo episodio que vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando un poco de las etapas, pero vamos a centrarnos también en esa parte de las que ya pasaron esa primera etapa y miran hacia atrás y dicen, bueno, no lo hice así, no lo logré, ahora de pronto estoy viendo frutos no tan buenos en mis hijos, ahora me está costando muchas cosas con ellos y ahora entiendo por qué están pasando estas cosas. Entonces vamos a hablar un poco de eso en el próximo episodio. Gracias, Noemí, nos escuchamos próximamente.